Hola traders, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que el mercado deja todo el tiempo impreso en los gráficos y que puede darte una gran ventaja si sabes cómo usarlo. Vamos a hablar de los Fair Value Gaps, FVG o ineficiencias. Vamos a ver qué son, qué significan conceptualmente y después te voy a mostrar algunos ejemplos en los gráficos para identificarlos y analizar cómo reacciona el precio en dichas áreas. Nuestro objetivo como traders no es adivinar lo que va a hacer el mercado, porque es imposible, sino aprovechar la información que el mercado nos da a cada instante y usarla a nuestro favor. Nosotros siempre, antes de entrar a un trade, tenemos que tener un mapa del contexto, saber dónde vamos a entrar, dónde vamos a salir, dónde vamos a poner el stop loss. No podemos entrar a ciegas al mercado. Por eso es fundamental saber que el mercado se mueve por dos razones. O va a buscar liquidez o va a llenar ineficiencias en el precio, que es aquí donde entran a jugar los Fair Value Gaps. Dominando estos dos conceptos clave, vamos a tener la base fundamental para poder entender la lógica del mercado e ir afinando cada vez más nuestra estrategia y precisión en el trading. Si todavía no viste mi video sobre liquidez, donde te explico identificar zonas clave y cómo usarlas a tu favor, te dejo el link en la descripción debajo de este video. ¿Qué es una ineficiencia o un FVG? Es un patrón de 3 velas donde, en el caso bajista, el bajo de la vela 1 no se superpone con el alto de la vela 3 y en el caso alcista, el alto de la vela 1 no se superpone con el bajo de la vela 3. Si somos más precisos, en esta área del medio, como no se superponen las mechas de las velas de los extremos, estamos ante la presencia de una ineficiencia o de un FVG. ¿Qué significa conceptualmente que hay ineficiencias en esas áreas? En el caso bajista, significa que no todos los vendedores que estaban dispuestos a vender el activo a estos niveles de precio consiguieron su contrapartida compradora dispuesto a comprárselos. De la misma manera, en el caso alcista, no todos los compradores dispuestos a comprar el activo a estos niveles de precio de esta zona consiguieron un vendedor dispuesto a vendérselos a esos precios. Esto significa que el mercado fue ineficiente en estas áreas. Hay vendedores en este caso y compradores en este caso que se quedaron sin poder concretar su operación. La manera en la que reacciona el precio cuando llegue a una zona de ineficiencias nos va a dar muchísima información. Por ejemplo, tenemos el precio de un activo que está cotizando hacia el alza y en ese trayecto identificamos un FVG o una zona de ineficiencias. En este punto nosotros podemos anticipar que muy probablemente el precio regrese a esa zona de ineficiencias y cuando lo haga hay dos posibilidades. O bien el precio llega, visita la zona, rebota y sigue su curso hacia el alza, o bien cuando regresa no lo respeta, lo atraviesa con fuerza y en este caso es muy probable que el precio se gire y se dé la vuelta en el sentido contrario. Seguramente habrán notado que el FVG o ineficiencia tiene marcada la zona media con esta línea punteada. Lo hice para resaltar que esa área, o sea, el punto medio, es la zona más sensible dentro de una ineficiencia y lo que el precio haga particularmente en esa zona nos va a dar muchísima información adicional y vamos a poder afinar las probabilidades de que el precio vaya para un lado o para el otro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico para identificar estas zonas de ineficiencia o FVG y analizar cómo se comporta el precio cuando revisita las mismas. Este es un gráfico del S&P 500 de 3 minutos, pero es aplicable a cualquier tipo de activo y temporalidad. En este impulso alcista que tuvo el precio en este momento, observamos una zona de ineficiencia que es esta. La marcamos. Como dijimos anteriormente, esta zona se produce cuando
el alto de esta vela no se superpone con el bajo de esta otra. Tengo por costumbre trasladar estas zonas hacia la derecha porque más adelante, cuando el precio va cotizando y regresa a esa zona, tengo esa área marcada como referencia. Ahora vamos a ver qué hace el precio a continuación. Bien, por lo pronto el precio regresa a visitar esta zona y parece por el momento respetarla, sobre todo porque las velas cierran por arriba del 50% del FBG. Recuerden que esta zona era la más sensible dentro del área de ineficiencias y si las velas cierran por encima de este nivel, es una indicación de una intención de querer continuar hacia el alza. El precio vuelve a esta zona de ineficiencia, la respeta y sale disparado para arriba por el momento. Bueno, las próximas velas confirman por ahora esta hipótesis, el precio continúa hacia arriba. Aquí vemos que se forma otra área de ineficiencia más arriba. Vamos a analizar qué hace el precio cuando revisita la misma. Bueno, acá ya las siguientes velas no están respetando mucho el área, si bien las velas cierran dentro del área y no por afuera, pero están cotizando por debajo del 50% de la misma. Esto ya es un indicio, al menos, de duda. Vamos a ver qué pasa a continuación. Bueno, parece que el precio está saliendo de esta zona, revisita el área de ineficiencia y sigue siendo rechazado hacia el alza. Por el momento no hay ningún indicio que me indique que el precio se estaría revirtiendo. Bueno, acá observamos que tenemos la formación de otra área de ineficiencia, pero en sentido contrario, es decir, bajista. Esto es porque el bajo de esta vela no se superpone con el alto de esta, generando una zona de ineficiencia. El precio formó esta zona y se fue por el momento a revisitar la ineficiencia anterior. Hasta ahora, con la información que el mercado me está dando, solo teniendo en cuenta las ineficiencias, es que está en zona. No se decide si ir para arriba o para abajo. Así que necesitamos más información. Sigue cotizando dentro de esta área, todavía no volvió a revisitar esta. Aquí ya, si bien las velas hasta el momento todas cierran dentro del área de ineficiencia y no por debajo, el precio ya me está mostrando que no está teniendo mucha intención de respetar el área. Veamos. Sigue en zona. Por el momento, como vemos acá, esta área de ineficiencia fue totalmente irrespetada. Acá más o menos la respetó, aunque cotizó por debajo del 50%, pero siguió hacia arriba. Al bajar ya no la respetó y la sigue visitando, pero con ninguna intención de seguir subiendo. Hasta ahora, vamos a ver. Sigue en zona, no me dice nada. Acá, en este momento, el precio visita la primera ineficiencia que habíamos encontrado y por el momento no está descartado que el precio siga hacia el alza, aunque en esta zona se ha detenido a cotizar bastante en ida y vuelta. Así que estamos atentos. Solo en base a las ineficiencias, que es el objetivo de este video, no podemos decir si el precio es probable que suba o es probable que baje. Pero lo que sí puedo ver es que esta ineficiencia la visitó solamente con las mechas, pero todos los cuerpos de las velas cerraron por encima. Esto podría indicar que todavía le queda un poco de gasolina para seguir subiendo. Las mechas de las velas dañan la zona, cotizan por acá, pero los cuerpos cierran por encima, entonces nos están indicando que por el momento no tendría intención de atravesar esta zona e ir hacia la baja. Quizás lo haga próximamente, pero esto significa que por lo menos le quedan asuntos pendientes que resolver en esta área.
Veamos. Bueno, sigue cotizando entre estas dos ineficiencias. Acá vemos que se formó otra ineficiencia. Fíjense que se formó otra ineficiencia y estas últimas dos velas parecen cerrar por encima del 50%, así que esto me estaría indicando que es muy probable que en los próximos minutos el precio suba, quizás a revisitar esta ineficiencia que todavía no fue visitada, pero no sabemos. Nunca en el trading es probabilidad al 100%, no existe. Son indicios y muchos elementos que confluyen para darnos a nosotros una predicción y a veces podemos equivocarnos. Bueno, como habíamos anticipado en base a este comportamiento último, el precio le queda algún asunto pendiente en la zona de arriba, ya sea visitar esta ineficiencia o quizás vamos a ver cuando llegue acá, si es que llega, cómo se comporta, o bien la irrespeta y sigue hacia el alza, o bien la visita rebota y se va hacia la baja. Observen que acá hay otra ineficiencia que también se formó dentro de la anterior ineficiencia y quedó intacta. Vamos a ver qué pasa. Por el momento, hasta donde está el precio, yo puedo decir que le quedaron asuntos pendientes arriba. Bueno, observen que esta mecha, esta vela se llama doji, no tiene cuerpo, abrió y cerró en el mismo nivel. Con la mecha visitó esta ineficiencia de acá arriba y automáticamente volvió rechazada. Esto ya es un indicio de que, atención, no tiene mucha intención de seguir subiendo más allá de este nivel el precio. No lo sabemos igualmente porque está ahora cotizando entre estas dos ineficiencias. Necesitamos más información. Veamos. Vuelve a visitar esta ineficiencia y ahora ya el precio está teniendo mucha decisión hacia abajo. Cuando el precio visita una vez, visita dos, visita tres, visita varias veces una zona de ineficiencia, ya esa zona no la tenemos en cuenta como que es respetada. Ya el precio está mostrando que tiene la voluntad de abandonar esa zona en sentido contrario. Porque si hubiera tenido intención de respetarla, cada vez que la visitó hubiese salido rechazada, como en el caso de esta ineficiencia. Pero veamos. Bueno, ahora vemos que acá se forma otra ineficiencia. La voy a marcar con otro color. Esta ineficiencia es bajista. Acá vemos que esta vela alcista la atraviesa con fuerza, pero la vela inmediata siguiente vuelve a hacer exactamente el mismo recorrido en sentido contrario. Esto significa un rechazo, es como si fuese una mecha. En una temporalidad mayor seguramente este dibujo se vea como una mecha. Eso significa rechazo. Y sumado a que las dos siguientes velas están cotizando al milímetro dentro del área de la ineficiencia sin salirse de ahí, más allá de la mecha, me está indicando que todo este movimiento alcista se estaría agotando y que el precio en cualquier momento se va a girar hacia la baja. Pero bueno, vamos a ver, porque puede hacerlo ahora, puede hacerlo más adelante. Veamos. Uy, ahí el precio efectivamente con decisión atraviesa todas las zonas de ineficiencia, esta, sin lugar a duda. Fíjense que de esta ineficiencia bajista, que solo la visita es rechazada, después sigue cotizando por esta zona, hace un par de intentos y hasta que finalmente se decide, atraviesa todo junto y ya directamente va hacia la baja. El gráfico también nos está mostrando que no solo cotiza alrededor de estas áreas de ineficiencia para completarlas, sino que finalmente cuando termina su trabajo va con decisión en búsqueda de liquidez. Como vimos en el video anterior de liquidez, esta zona de mínimos, que además son mínimos iguales, nos indican que aquí debajo de este nivel hay mucha liquidez. Y este es un imán para el precio. Lo comento porque la liquidez y las ineficiencias son los dos pilares fundamentales
que a nosotros nos van a permitir armarnos un mapa de contexto para poder establecer con mayor precisión hacia dónde es probable que se dirija el precio. Espero que este video les haya servido y si fue así, no se olviden de darle like y dejarme un comentario aquí debajo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.